Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche, hoy a propósito de este simposio Democracia en las Américas en el sur de la Florida. Allí está NTN 24 y por supuesto nosotros estamos haciendo este especial, este programa con 3 expresidentes del continente americano, analizando cuáles son los depredadores de la democracia y cuáles son las principales amenazas que enfrenta la democracia en América Latina. Hoy con Carlos Mesa, él es expresidente de Bolivia, lo fue entre el año 2003 y 2005. Expresidente Mesa, en su país en este momento, ¿cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál es la principal afectación que enfrenta la democracia? Yo mencionaría fundamentalmente 2. El primero de ellos es la hiperconcentración de poder, el poder ejecutivo, expresado además en el presidente Evo Morales, que controla el conjunto de los poderes del Estado, lo cual te da un bloqueo básico de lo que podríamos definir como Estado de Derecho. El segundo problema es una fuerte judicialización de la política, una judicialización de la política que ha llevado a la prisión a muchos líderes de la oposición política. Tenemos un número muy grande de asilados políticos y de refugiados políticos, y una cosa dramática que es el mezclar el grano con la paja, es decir, la lucha contra la corrupción, que siempre tiene una buena prensa y que debiera hacerse sin duda alguna en el país, se mezcla entre quienes realmente cometieron delitos y quienes no, quienes han sido perseguidos políticamente. Esta destrucción de la construcción institucional que he mencionado permanentemente como un desafío es probablemente el tema más crítico que vive Bolivia. Expresidente Mesa, permítame, voy ahora a Colombia, bueno, con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, haciendo este diagnóstico en este segundo bloque con 3 países, con Bolivia, con Colombia y con Uruguay. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, en este momento Colombia está, digamos, al tanto de unas conversaciones que está llevando a cabo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Negocian un modelo de paz en La Habana, Cuba. En esas negociaciones, como lo decía el expresidente de Uruguay en el anterior bloque, pues se ha conocido que este grupo terrorista que está negociando la paz con el presidente Juan Manuel Santos habría estado planeando un asesinato en contra de su vida. En esas condiciones, ¿cuál es el análisis que usted hace de la democracia en este momento en Colombia? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Primero, mi saludo nuevamente y el agradecimiento por tanta solidaridad a los buenos y admirados amigos, los presidentes Mesa y Lacalle. Segundo, en América Latina podemos decir que hay unos procesos reeleccionistas cuyo fondo es la destrucción de los valores democráticos, cuyo fondo es el descuido o el agravamiento de la seguridad, de la violencia, la eliminación de la iniciativa privada, la insostenibilidad de la cohesión social. Venezuela es un país que demuestra que los avances sociales no son sostenibles porque han atropellado la empresa privada. Estos sistemas buscan eliminar la independencia entre instituciones y el pluralismo participativo. Vamos a Colombia. El proceso de paz, usted sabe que yo he estado en desacuerdo con que se adelante un proceso de paz y al mismo tiempo haya un deterioro de la seguridad. He estado en desacuerdo con la impunidad, que es la partera de nuevas violencias. He estado en desacuerdo que aquellos responsables de atrocidades les den derecho de elegibilidad política, que verdugos de regiones el gobierno los gradúe ahora como voceros políticos de regiones que han sido maltratadas por este grupo terrorista de la FARC. Hoy Colombia está pasando del honor a la humillación, del honor a la vergüenza, porque el país ganó el gran honor de ser el campeón mundial en la lucha contra el narcoterrorismo, de ser el modelo. Y ahora el gobierno Santos nos lleva del honor a la vergüenza. ¿Por qué? Porque está negociando el futuro de las drogas con el cartel de cocaína más grande del mundo. En cuanto a cómo se va a desarrollar eso políticamente, hay una trampa, porque acaban de aprobar en contra de la Constitución colombiana un referendo que puede ser en la misma fecha de la elección del presidente. Y la Constitución colombiana dijo, mire, la democracia necesita libre consentimiento, todas las condiciones para el libre raciocinio de los electores. Por eso no puede haber este tipo de consultas en el mismo día de otra elección. Nosotros lo respetamos por ahí en un referendo de 2003. Ahora lo van a hacer el mismo día de la consulta de la elección del presidente del Congreso, lo cual es una trampa,
para confundir al electorado, para hacerle creer al electorado que paz es reelección del presidente Santos, para hacerle creer al electorado que paz es la aprobación de la impunidad al terrorismo. Ahí hay una trampa a la democracia que me duele mucho. En cuanto a esta novedad alrededor de mi nombre, pues primero yo agradezco infinitamente a las Fuerzas Armadas, Policía, Fuerzas Militares, el apoyo. Segundo, yo soy un hombre austero, he sido austero en el gobierno, en el manejo de los recursos públicos, en la empresa privada, y me preocupa mucho el alto costo que mi seguridad tiene para el Estado colombiano. Tercero, hoy he anotado una razón de tristeza. El mundo empieza a darse cuenta del deterioro de la seguridad en Colombia por esta novedad alrededor de mi persona. Pero mire, hace una semana al grupo terrorista de la FARC le decomisaron 492 kilos de cocaína en Costa Rica, asesinó 4 policías, secuestró los pasajeros de 200 vehículos en Colombia, más violencia en nuestra patria y se le ofrece impunidad al terrorismo. Y cuando asesinan a los policías y soldados de Colombia, eso sí no es noticia, y los asesina el terrorismo con el cual está negociando el gobierno Santos en Cuba. Yo le agradezco a las Fuerzas Armadas, agradezco a Dios y a la Virgen María toda su protección, y me preocupa mucho que en Colombia, para el gobierno, parezca que no le interesa la vida de los soldados y policías. Los han asesinado impunemente y sigue el gobierno muy orondo negociando con quienes continúan asesinando soldados y policías de Colombia. Presidente Uribe, permítame, desarrollamos el tercer escenario, que es Uruguay, con el expresidente Luis Alberto Lacalle. Ya hablamos pues de Bolivia y de Colombia. En Uruguay, expresidente Lacalle, ¿cuál es la principal amenaza que enfrenta la democracia? A propósito pues de este simposio que se está llevando a cabo en el sur de la Florida y donde estamos presentes con el canal NTN 24 y el programa La Noche. Es uno de los grandes temas porque de alguna manera están haciendo un diagnóstico de los principales obstáculos que enfrenta la democracia en cada uno de los países. En el caso de Uruguay, ¿cuál es la situación, expresidente Lacalle? En el caso de mi país, la democracia funciona perfectamente y vamos a tener dentro de 11 meses elecciones nacionales y legislativas en cumplimiento de esa Constitución. El Frente Amplio, el Frente de Izquierda, que ha gobernado estos 2 periodos, termina el año que viene. Esperemos poder sustituirlo para bien del país a través de las urnas, pero no hay una amenaza mayor porque nuestro país es un país que tiene muy metido en su ADN la democracia, el respeto al voto. Sí, el gobierno actual ha tenido algunas actitudes de crítica a la Suprema Corte de Justicia cuando ha decretado que algunas leyes eran inconstitucionales y eso no le ha gustado al gobierno, pero por suerte ha quedado nada más que en eso. Yo les digo que dentro de 11 meses van a estar ustedes conociendo resultados de una elección libre en la que esperemos que nuestro partido, el Partido Nacional, pueda sustituir al Frente Amplio en el gobierno. Voy nuevamente con el presidente Álvaro Uribe porque me dicen que pues, no nos puede acompañar más tiempo, tiene más compromisos, ha accedido a atendernos hoy desde el estado Florida. Presidente, quiero preguntarle su opinión frente a la acción de la comunidad internacional, específicamente en el continente americano. Uno siente que la oposición en países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, ha sido bastante fuerte, pero de alguna manera siente que también ha habido como un reconocimiento, se le ha otorgado una legitimidad a estos gobiernos, pese a esas denuncias que hace la oposición, que en repetidas ocasiones ha denunciado que flagrantemente es atacada la democracia. ¿Cuál es su opinión frente a la actitud que ha tenido la comunidad internacional frente a estos regímenes? Primero, recojamos la denuncia del presidente Mesa. Estos regímenes, una de las herramientas que tienen para su consolidación es la judicialización de la oposición política. Es una de las maneras como ellos avanzan en la restricción democrática. La comunidad internacional, yo creo que la comunidad internacional ha pasado de tímida a cómplice. La OEA nada dice, parece que tiene unos sesgos. Cuando hay algo en Paraguay o hay algo en Honduras reacciona. Cuando hay algo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, no reacciona la OEA. La democracia hay que defenderla sin sesgo.
no es por la identificación doctrinaria con el jefe de turno, no, es la democracia, hay que defenderla, es por lo que ella representa en sí. Yo recuerdo que los países americanos se unieron alrededor de los valores democráticos para exigir que una salida de Pinochet, para exigir que Alberto Fujimori repitiera la tercera elección que se hizo en el Perú. Y hoy, cuando hay estos atentados contra la democracia en uno u otro país, los gobiernos permanecen en silencio. Estos gobiernos del ALBA, del castrochavismo, tienen mucho quien los defienda. La democracia, a todo el mundo le gusta gozarla, pero a muchos les da temor defenderla. Y a mí me duele, yo comparo la Colombia cuando Alberto Lleras rompió relaciones con la dictadura cubana, con la Colombia de hoy. El presidente Santos era el más firme opositor del castrochavismo. ¿Y qué cambio? Asombroso. Hoy es el validador de ellos. Hoy se queda en silencio ante las violaciones de la democracia en Venezuela, no obstante la Carta de las Américas. Y con tal de que la dictadura de Venezuela le ayude con el grupo terrorista de la FARC, le acepta todo. La víspera, cuando le elegimos al presidente Santos, él denunciaba el hospedaje terrorista que tenía Venezuela, aquel albergue que Venezuela le daba a los terroristas. Sorprendentemente, de la noche a la mañana, el presidente Santos evolucionó, no nos dijo lo que iba a hacer, y está haciendo todo lo contrario a lo que prometió, y hoy valida a esa dictadura castrochavista como la promotora de paz de Colombia. Y a los empresarios del continente hay que hacerles un llamado. Cuidado, por las utilidades de hoy no arriesguen los valores democráticos. Stalin decía que cuando los empresarios pierden los principios, le venden el lazo a quien posteriormente los va a ahorcar. A los estudiantes del continente hay que decirles algo. Hay que resolver unos problemas de inequidad, de desarrollo, de posibilidades para los jóvenes. Ese desempleo juvenil tan grande, eso legitima la democracia, pero el camino es la democracia. Las políticas sociales de estos gobiernos totalitarios son insostenibles. La historia de la humanidad ha demostrado que cuando se pisotean los valores democráticos, cuando se eliminan la iniciativa privada, se acaba la posibilidad de salir adelante con iniciativas sociales. Con esto concluiría yo dándole las gracias a ustedes, queridos amigos, en la noche, y saludando con la admiración de siempre a los presidentes Lacalle y Mesa. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, le agradezco este tiempo que le concedió. Usted es uno de los premiados en este foro Democracia en las Américas, que tiene lugar en el sur de la Florida y en la Universidad Nova, y donde usted pues ya ha afirmado pues que no podrá asistir, pero pues era importante también conocer su perspectiva en este análisis, su agudo análisis de la democracia en América Latina. Expresidente Uribe, gracias por habernos acompañado. A ustedes mi gratitud. Muy bien, y vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a estar con el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, y con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Ellos nos están acompañando haciendo un análisis de cuáles son las principales amenazas que enfrentan las democracias en América Latina. Y precisamente esa es la pregunta que hacemos a nuestros televidentes. A esta hora leemos respuestas que nos dan a través de Twitter. Clara Bermúdez nos dice que la principal amenaza es la pérdida de libertades ciudadanas y democráticas frente al grupo de poder totalitario de corte comunista. Ignacio nos dice que para él la principal amenaza de la democracia es la falta de respeto al orden constitucional. Y John Agudelo nos dice que para él es la injusticia social y la corrupción política, para él son los principales males de la democracia. Cuando regresemos, entraremos en la parte final de este programa La Noche, hoy con expresidentes analizando la situación de la democracia en América Latina. En el tercer bloque vamos a estar hablando de la posición que tiene la Organización de Estados Americanos, la posición que tiene la Organización de Naciones Unidas y la comunidad internacional en general frente a esas demandas que hace la oposición sobre violaciones a la democracia en países como Bolivia, como Nicaragua, como Venezuela y también como Nicaragua. Ya regresamos a la tercera parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.